que no prefieren usar la levodopa como primer fármaco porque hace que los efectos del Parkinson evolucionen mucho más rápido, y estos recurren a lo que vendría siendo anticolinérgicos, amantadina y agonistas dopaminérgicos. Los anticolinérgicos son los que inhiben a la anticolinérgicos que inhiben a la acetilcolina, ¿verdad? Ajá. Porque pues, la acetilcolina es el neurotransmisor de la fibra neuromuscular. Adelis, pues con eso se hizo todo. Así lo describe la farmacología, ¿verdad? Y la fisiología. Síganle. Dice que pasado de 2 a 5 años con el tratamiento, la mayoría de los pacientes experimentan fluctuaciones en su respuesta a la levodopa. Dice también que los métodos alternativos consisten en el empleo complementario de agonistas dopaminérgicos para lograr una liberación regulada y con selegilina. La administración de 100 miligramos de amantadina vía oral de 1 a 3 veces al día resulta útil como monoterapia para el parkinsonismo temprano y leve en el 50% de los pacientes. Fíjese cómo se usa en el Parkinson la amantadina. ¿Qué otro uso tiene? ¿Alguno recuerda? ¿Alguien recuerda? Es un antiviral. Ajá. ¿Sí, verdad, Cabriales? Sí, creo que es en el Antifludes y Rosel y todos esos los contienen para... Sí, tiene, muy bien. La marca es el Antifludes. Trae paracetamol y trae amantadina. Y parece que trae un clorfenamina, algún antihistamínico de primera generación, ¿verdad? Sí, tengo que leer más cómo actúa la amantadina, pero ustedes pues pueden tener más información. Tengo un diccionario de especialidades médicas, pero es desde 2016 o 2017. A ver si viene la información. Son muy recientes. Sígale. A ver si me pueden investigar eso, me daría gusto. ¿Cómo actúa la amantadina? Sígale. Bueno, los efectos secundarios de la levodopa se dividen en central y periféricos. Los centrales vendrían causando pesadillas, hipotensión ortostálica, somnolencia. Ahí voy. La hipotensión ortostática es cuando estamos sentados y cambiamos de posición, de preferencia de sentados o parados o de acostados. Y si nos paramos, nos mareamos. Por lo que no sé si les expliqué el renina, angiotensina, todo eso. Pero aquí sería también porque como hay contracturas a nivel de los músculos, pienso yo que se puede retardar los riegos a nivel de las masas musculares y porque están casi contracturadas y como los vasos van entre las vainas de los músculos, entre los músculos, pues tiene que haber un factor compresivo ahí en donde se retarde el flujo rápido hacia el sistema nervioso central y sobre todo a la arteria auditiva interna, rama del tronco basilar, porque parte del equilibrio pues ahí se inicia en el oído interno, ¿verdad? Sigan. También llega a causar somnolencia, discinesias, demencia, alucinaciones esporádicas y delirio tóxico. Y pues sus efectos secundarios son náuseas, vómitos, rubefacción, cólicos y palpitaciones. Rubefacción, o sea, se ponen rojos, hay vasodilatación periférica a nivel de la piel. Es parasimpático, la dopamina es simpático-mimética. Entonces, alucinaciones, dice pesadillas, hipotensión ortostática, somnolencia, discinesias, es trastorno, acuérdense, el cine es movimiento del griego, es una palabra griega. Demencia en ancianos, alucinaciones esporádicas y periféricas, náuseas, vómitos,
rubectación, o sea, cambios a nivel de la piel, nos ponemos rojitos, cólicos. ¿Por qué? Porque es un simpático mimético, contrae la musculatura lisa del intestino, se detiene el riego sanguíneo, se concentra el CO2 y el ácido láctico y otros metabolitos, la bradicinina, y nos da dolor. Y palpitaciones, pues como es un simpático mimético, se impone sobre el parasimpático, que es el que lleva el ritmo, y de una frecuencia de 80, pues se va a 90, 100, a 110, 130, así, pero de cohete. ¿Por qué? Porque está intoxicado el paciente con una levodopa. Y la levodopa, si mal no recuerdo, las vías metabólicas se convierte el aminoácido tirosina por una hidroxilasa en dopa y luego a dopamina. Y luego por otra enzima de la dopaminasa se forma adrenalina y luego así. O sea, el cuerpo al tener muchas cosas tiene que metabolizarlas y sacarlas y puede seguir la ruta metabólica de la adrenalina y la noradrenalina. Tiene que ser así. Ándele, sígale. Ya sería todo de nuestra parte, Doc. Muy bien, muy bien. En esta patología sí voy a hacer unas preguntas muy breves, muy significativas, para que sean muy simples las respuestas y muy inmediatas sobre todo. Ándele. Déjeme, aquí tengo la bioquímica, déjeme ver el metabolismo de las... Uy, viene muy bonito en el guide, no lo traigo aquí. Tengo mi bioquímica, la cuarta edición, cuando la probé yo en la Universidad de Nuevo León. Los pasos metabólicos, si no me equivoco, así son. Dopa. Sígale, yo los espero. Nomás que siempre que me quede una duda, tan luego tengo tiempo voy. Y así quiero que traten de ser ustedes, no como yo, sino mejor que yo. Que traigan siempre su PLM, digo, su diccionario médico biológico, o lo tengan ahí en su casillero o en su carro, y que tengan su manual Merck. Les va a ser muy útil, y cuando tengan una duda, pues se den tiempo o lleguen a su casa, descansen y lean, nunca se queden con las ganas. Página 533 o 32. 503, vamos a ver, el metabolismo, o la 33, ¿verdad? Sí, 32. 543. Yo los espero. Uf. Uy, trae rol el libro ahí, no está esa página. Así son gran parte de los libros aquí en México, con compañías extranjeras que nos dan lo que les da su gana. No, me equivoqué yo. Era 503.
Sí, aquí está. La tirosina más una hidroxifenildopamina se convierte en dopa y luego en norepinefrina y luego epinefrina, que es adrenalina y noradrenalina. Esa es la vía metabólica. A partir del aminoácido, tirosina, todas las aminas. 32. Ahí los espero. Ahora sí le toca el equipo de Faustino, ¿verdad? Sí, ¿ya la proyectó? Sí. Sí, porfa. Ok. ¿Ya terminaron todos los exámenes? Nos falta uno. No lo van a poner mañana. Mañana, doctor, ¿Así cuál van a presentar? oftalmología cochina. Ah, Sí. bueno, pues la anatomía del ojo, si quieren la revisamos. Y las patologías, no sé qué patologías vieron. No, Ninguna, por el nada momento más anatomía. no hemos visto patología. Solo lo básico. La anatomía, pues, si quieren lo vemos en el OJAR y lo decimos en un ratito. Y las patologías más comunes que hay. La miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, el glaucoma, la retinitis pigmentosa. Lo decimos en un ratito, si ustedes quieren. Yo no sé si tienen clases después de esto, de las 2, terminar esto. Sí, de hecho, el doctor de oftalmo quiere vernos antes del examen. Entonces lo vamos a ver después de aquí. Bueno, entonces si nos queda algo de tiempo, vemos la anatomía rápidamente. Ándeles. Viene muy Muchas cerca gracias, el doctor. libro los músculos y los pares craneales que inervan a- ¿Ya se ve la expo o todavía no? No, todavía no. ¿Ya se está proyectando? Ahí está ya. Ok. Bueno, muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Vamos a empezar con este tema que nos tocó, es que son trastornos de la marcha. Vamos a hablar de ataxias. El equipo está conformado por Evelyn García, Pablo Correa y su servidor, Faustino Ibarra. Vamos a ver como definición, ataxia pues significa ausencia de orden. O sea, La ataxia... A es sin. En todas las que vean es un prefijo a o an. Siempre va a ser sin. Y ese es un infijo, taxia. Las palabras pueden tener prefijos, infijos, que es la parte o raíz, y sufijos, que es la parte terminal, o disinencia se llama, en gramática es. Entonces, sin orden, así que quede muy claro. Sígale. Bueno, vamos a tener que la ataxia va a representar las alteraciones en la postura y el control del movimiento voluntario. Esto va a estar derivado de la disfunción del cerebelo, Sí. las aferencias de los lóbulos frontales o los cordones posteriores de la médula espinal. Lóbulos frontales, ¿sí? En los fascículos frontopontocerebelosos, frontopontocerebelosos, ¿sí? El cerebelo tiene 3 partes, estructuras, y los trae muy hermosamente el Guyton. La parte central se llama vermis, va con el equilibrio. La parte intermedia va con todos los movimientos del cuerpo, y la corteza, la parte externa, va con toda la memoria que tiene el cerebelo. Entonces, todas las patologías de la marcha está involucrado el cerebelo, y todas
debe de estar incluidas la médula espinal. Primero, los cordones posteriores, los fascículos de Golgi y de Burdach, que nos dan la única sensibilidad consciente, la más fina, la que siempre les digo lo mismo, se me paró un zancudo y sin ver voy y lo apachurro, o la apachurro. Los cordones posteriores es la única sensibilidad consciente. Los que van por los cordones laterales son el haz, espino cerebeloso dorsal o de Flesching, que asciende, son las segundas neuronas. Las primeras están en el ganglio espinal, afuera de la médula, de la columna, vaya. Las segundas están en las astas posteriores. De ahí, el espino cerebeloso dorsal asciende por el cordón lateral, forma el pedúnculo cerebeloso inferior y de ahí va a la parte inferior del cerebelo. El fascículo espino cerebeloso ventral, bueno, el espino cerebeloso dorsal está desde los segmentos cervicales C8 a L2 y el espino cerebeloso dorsal está en todos los segmentos en donde no esté C8 y L2, que algunos autores dicen que también, pero este es cruzado y este va a ascender por el corredor lateral, por del contrario, contralateral, y se va a cruzar la sensibilidad ahí, el equilibrio, y va a ascender por el cordón posterior, va a llegar al bulbo, lo va a cruzar, va a llegar a la protuberancia, lo va a cruzar, y ya en la parte superior de la protuberancia se dobla hacia adentro y forma el pedúnculo cerebeloso medio, de ahí salen todas las respuestas al tálamo, a los núcleos basales y a la corteza. Entonces el pedúnculo cerebeloso medio lo forma la protuberancia o puente de Barolio, así lo descubrió un italiano en 1500 y pico, 1400. Y así es como el cerebelo coordina todos los movimientos. Y esos fascículos que dijo usted, fronto, ponto cerebelosos, y hay otros temporo, fronto cerebelosos, nos orientan para movernos los ruidos, los que vienen del temporal, y los fronto, lo que vemos o lo que guardamos como memoria. Y así el cerebelo funciona. Y el cerebelo hace todas las funciones. ¿Por qué? Porque tiene el vermis, el equilibrio, tiene todos los músculos en movimiento y tiene la memoria. Entonces, si yo tengo mis manos descansando sobre mis muslos, mis dedos están sobre la rótula, y si yo quiero agarrar el lápiz, lo va a hacer todo el cerebelo, todo, si estoy sentado. Va a despegar mi hombro por el deltoides y otros, el pectoral y todos. Voy a elevar el hombro y luego el brazo y luego el antebrazo con el tríceps y flexionando el bíceps y voy a agarrar el lápiz con mis dedos y voy a escribir. Al ponerme el cerebelo, mi dedo en el lápiz, todo lo hizo el cerebelo y la corteza nomás se va a poner a escribir. Así de simple. Sí, mami. Sí, yo me los como. Conejitos. Anda. Ahorita me abre la tapita. Sí, ahorita te doy la tapita. Es mi neta más chiquita, me viene a ofrecer dulces. Y ahorita le doy la tapita. Ándale, sígale. Bueno, continuamos. Vamos a ver que se va a producir por una dificultad en el correcto control de las fuerzas entre músculos antagónicos y con dificultad para mantener el equilibrio, sobre todo en bipedestación y realizar movimientos finos con las extremidades. Sí, lo voy a interrumpir. Mientras que yo muevo un músculo extensor del muslo, primero el psoas ilíaco me despega el pie del suelo. Y lo flexiono por los músculos posteriores. Y hagan ustedes el ejemplo. Lo que es el cuádriceps, lo que es el sartorio, lo que es los aductores, la parte posterior del muslo. Primero el psoas ilíaco me hace desprender y luego me lo flexiono. Mientras estoy flexionando el muslo, el cuádriceps tiene que estar relajado. Porque los agonistas son todos los del músculo y los antagonistas es el cuádriceps, que está formado por cuatro. El recto interno, el recto interno, el recto externo,
el recto anterior del muslo y el subcrural. Así es como se hacen las secciones musculares y no están coordinadas, o actúan los flexores y solos y no los extensores para mover el muslo, y hay una descoordinación, y los movimientos y las patologías se llaman ataxias sin orden, y vamos a tener dismetría porque nos vamos a dificultad para medir los objetos, y nos vamos a hipometría, no le llego al objeto, hipermetría, me pasé del objeto. ¿Sí quedó claro? Ándale. Bueno, como les comenté, vamos a ver la etiología. Vamos a tener que la ataxia puede ser congénita o adquirida. La ataxia congénita se va a asociar con malformaciones del sistema nervioso central. Las lesiones o enfermedades cerebrales que pueden abarcar o que pueden causar movimientos descoordinados abarcan los siguientes: lesión al cerebro o traumatismo craneal, afecciones hereditarias, ya sea, por ejemplo, ataxia cerebelosa congénita, ataxia de Friedreich, ataxia telangiectasia, enfermedad de Wilson, esclerosis múltiple o accidente cerebrovascular. La enfermedad de Wilson es por depósitos de cobre en ciertas áreas del cerebro. Vamos a ver ahorita la intoxicación o efectos tóxicos, ya sea por alcohol, medicamentos como anticolinérgicos, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, algunos metales pesados como lo que son el mercurio, el talio y el plomo, y algunos disolventes como el tolueno o tetracloruro de carbono. El tolueno, ¿verdad? La más frecuente ahorita es la ataxia por el alcohol. El cerebelo tiene la decusación de Wernicke. Se entrecruzan las sensibilidades que percibe el cerebro, y lo izquierdo se hace derecho y lo derecho izquierdo. Ahí en la decusación de Wernicke, los alcohólicos se pierden la milinización en esos conductos, en esos cilindroejes, y hay la ataxia. Y todo por no tener tiamina, por no tener vitamina B12, que participan en la síntesis de mielina. Ándele, sígale. Va a continuar ahorita mi compañera Pablo, Evelyn con ataxia según su localización. Muy bien. Ándele. Pablito, ¿puedes cambiarle otra, porfa? Se supone que ya está. Se supone que ya la puse. Estoy en la diapositiva 7. Déjame, lo voy a cerrar y voy a tratar de mandar otra vez la pantalla. Ok. Ándele, Pablo Correa. Conozco su voz. ¿Ya se ve? Sí. Por lo menos yo. Yo no veo la expo, pero si quiere así expongo. Ándele. Bueno, las ataxias según su localización pues se pueden dividir en ataxia periférica. Esta van a afectar los nervios periféricos o de las raíces y la alteración de la vía aferente de propiocepción hacia la médula espinal. O sea, vamos a tener una lesión a nivel de las células unipolares por fuera de la médula espinal, que tienen una prolongación periférica, ¿sí? En donde recoge aquí la posición, el equilibrio, la textura, ¿verdad? Y la
la lleva por vía retrógrada o eferente o centrípeta al cuerpo neuronal unipolar. Después esta neurona unipolar que registra la sensibilidad tiene una prolongación central y va a hacer sinapsis a la columna de Clark, al segmento C8 a L2 o al de Gowers en todos los segmentos, y la primera va a ser directa por el mismo cordón y el de Gowers o ventral, espino cerebroso dorsal, va a ser cruzado. Entonces tenemos que pensar inmediatamente que es a nivel de la prolongación periférica. Algo le está pasando, algo está desmielinizando, algo hubo ahí, el problema está ahí. ¿Sí quedó claro? Sígale. La ataxia medular está dentro de la médula, en los fascículos. Bueno, en la ataxia medular, esta también se conoce como ataxia sensitiva, y en esta se puede observar la lesión de los cordones posteriores y el signo de Romberg positivo. A ver, sí. Como ahí está en la imagen. Los cordones positivos se ven blancos. Nos dan la sensibilidad propioceptiva consciente más fina. ¿Sí? Son los cordones posteriores. Ahí está la lesión en los haces, en la prolongación periférica de esas células unipolares que van a entrar a la médula por el agujero de conjunción y conjugación. Van a ir ese cilindro eje central va a formar los cordones posteriores, y la segunda neurona sensitiva, todo lo que viene de afuera es sensitivo, la visión, el olfato, el equilibrio, la audición, todo viene de afuera. Van a formar los cordones posteriores, esa prolongación central. La segunda neurona va a estar en los núcleos de Golgi y de Burdach, la tercera va a estar en el tálamo, y la cuarta va a estar en la corteza parietal, en las primera y segunda circunvoluciones parietales ascendentes, por detrás de la cisura de Rolando o post central. Entonces, ahí está la lesión en las prolongaciones periféricas. Digo, centrales, perdón. Sígale. En la ataxia cerebelosa, esta va a haber una pérdida de eumetría y una falta de sinergia y de coordinación. ¿Qué quiere decir eumetría? Bien, medir bien las cosas. Les dije que el pedúnculo cerebeloso inferior lo forma la segunda neurona. Primero la sensitiva, la prolongación periférica del acero unipolar. Recoge el impulso, lo lleva al cuerpo celular unipolar por fuera de los cuerpos vertebrales. Se origina la segunda neurona. Ahí, se origina la prolongación central, entra a la médula, y en los segmentos C8 a L2 es el fascículo espino cerebeloso dorsal o directo o de Fletch. Directo porque se va por el mismo cordón, no es cruzado como el ventral, y va a formar el pedúnculo cerebeloso inferior. Y el problema llega desde esa prolongación a la conexión con los núcleos de cerebeloso, el núcleo dentado, los fastigios, los de la parte media. Ahí va a estar el problema, en la conexión, ¿sí? Por eso es ataxia cerebelosa, pérdida de la eubienmetría, medir bien las cosas, o dismetría, o falta de sinergia. O sea, sinergia quiere decir que los músculos actúan bien unos con otros ayudando, son sinergios, se ayudan, ¿verdad? Que si no se ayudan, pues va a ser asinergia y de coordinación. Y si es asinérgica, no pueden ayudarse unos con otros. Sinergismo es potenciar una acción, ¿sí? Entonces, hay un trastorno de ahí, y es por el pedúnculo cerebeloso inferior, en la columna de Clark, C8L2, o por el pedúnculo o por el fascículo de Gowers o ventral, que se origina en todos los segmentos donde no está el cerebeloso dorsal,
y que además es cruzado. Entonces se cruza ahí esa sensibilidad esteroceptiva inconsciente o subconsciente. Y el problema ya está en las conexiones con los núcleos del cerebelo. ¿Sí? Y luego se vuelve a cruzar otra vez en la parte superior del bulo, la decusación de Wernicke. Y eso es lo que produce el alcohol. Sígale. ¿Le puedes cambiar, porfa? Bueno, Ya le en la cambié. ataxia laberíntica. Ah, ok. Esa laberíntica va a estar en el oído interno. ¿Cómo se llama usted? Evelyn. Evelyn, va a estar en el oído interno. Ok. En esta dice que la persona... Espéreme. Ahí va a estar en el oído interno. Luego yo cambio de posición. Primero pongo los pies en la tierra. Y ya cuando los puse, ya activé. Si estoy acostado o sentado, ya activé al cerebro, al laberinto, al oído interno, en tus conductos semicirculares, en el utrículo y el sáculo. El sáculo y el utrículo y los conductos semicirculares están llenos de perilinfa, y la perilinfa hace la inclinación de las crestas ampulares en los conductos semicirculares, o de las manchas en el utrículo y el sáculo. Esas agitaciones o inclinaciones se van a registrar con cambios en los movimientos. La segunda neurona va a estar en el ganglio de Scarpa, ahí en el caracol. La tercera neurona, ese ganglio de Scarpa es tremendo. Sí, mamita, sí. Permítelos ya. Sí, ya. ¿Ya te los terminé? No, todavía no. Ahí déjalos en tus libros. Sí. Entonces, ese ganglio de Scarpa lleva registro de los conductos semicirculares, que son tres: el superior, el anterior y el exterior. Y el utrículo y el sáculo van a formar los nervios vestibulares. Y esos nervios vestibulares serían las terceras neuronas. Desde el ganglio de Scarpa hacia la parte superior del bulo e inferior de la protuberancia van a estar 4 núcleos vestibulares. El interno, el inferior de Lewandowski, el de Eitels, el de Schwalbe, y el otro se me va el nombre. 2 van a ordenar a la médula, van a ordenar a los fascículos espinocerebeloso dorsal, y le van a dar información a los cordones posteriores para ordenar los movimientos. Y 2 van a entrar al cerebelo, y van a ordenar al cerebelo. Y después a los tubérculos cuadrigéminos en el mesencéfalo, y después al tálamo, y después hacia la corteza, las diferentes de la corteza motora. Primero la sensitiva y luego la motora. Y así los problemas que se originan en el laberinto son los que les acabo de explicar. Sígale. Después está la ataxia talámica, que en esta la lesión afecta a nivel de la conducción de estímulos propioceptivos. O sea, y existe hemiataxia. Ya salieron de esos 4 núcleos, de esos 2 núcleos vestibulares que ascendieron. La siguiente sinapsis va a ser en los colículos inferiores, con la visión, con la audición y con la visión. El otro relevo es el tálamo, y el problema está en el tálamo. Y del tálamo si está bueno el tálamo, tiene que dar información a la corteza parietal sensitiva, que se conecta con la frontal primitiva y ordena todo el equilibrio. Entonces, la parálisis puede estar periférica, en las ramas de las células unipolares, puede estar en la médula, puede estar en el cerebelo, puede estar en el equilibrio, puede estar en el tálamo. Son 5 lugares. O en la corteza, si ya perdió la sensibilidad, ya no se va a parar, lógicamente. Esa es la vía del equilibrio, tan complicada. Síguele. No les voy a pedir tanto, pero quiero que lo sepan,
Y Pablo lo está grabando y te va a servir mucho, Pablo. Síguele. Ándele. Por último está la ataxia cortical, que en esta las lesiones en la corteza frontal y parietal Pues pueden ocasionar ataxias que van primero es parietal, a estar acompañadas. primero es parietal y luego es frontal. Díganme. Sí. Y estas también pueden estar acompañadas de trastornos sensitivos y motores. Sí, porque ya está afectada la corteza sensitiva, que después del tálamo sigue la corteza parietal y después la corteza parietal sensitiva pone a trabajar la corteza motora. Pero si está mal el lóbulo parietal, pues ya valió. Pues qué. Son las 5 lugares en donde están los problemas atáxicos en la marcha. Así que les quedó claro. Ándeles. Después están las causas más frecuentes primero la cerebritis aguda o la ataxia cerebelosa aguda. Esta es responsable del 40% de todos los casos de ataxia aguda en niños. Y estas van a estar generadas en la mayoría de las ocasiones por una desmielinización cerebelosa postinfecciosa. Sí. Y una pequeña parte se produce por un ataque directo del germen sobre el cerebelo. O sea, es una enfermedad autoinmune. Qué bonito lo puso. Qué bonito, la felicito. Qué bonito. Es una desmielinización. ¿Sí? Síganle. Que es la más común, enfermedades autoinmunes. O sea, es una reacción cruzada, como la hace el estreptococo beta hemolítico del grupo B, que me produce una angina de pecho. Nos dicen, sí, papá, nunca me dijiste, cardiólogo, infectólogo, reumatólogo, estúpidos, se tragaron todo el conocimiento, porque se creen mucho. Una angina de pecho es un estafilococo, el beta hemolítico del grupo A, que se crea un anticuerpo, que primero está en la angina, ahí la detiene, y después se crea un proceso autoinmune que me puede dar en las articulaciones, que me puede dar en las válvulas del corazón, y me puede destruir, pero todo por un proceso autoinmune. Así es en el cerebro. Sí, ahí voy, mami, estoy ocupado ahorita. Ahí voy. Sígale. Bueno, después en la ataxia aguda de origen tóxico, pues alrededor del 30% de los casos, en la ataxia aguda va a estar producida por intoxicaciones. Es muy frecuente la aparición de síntomas cerebelosos tras la ingesta de cantidades supraterapéuticas, ya sea por fármacos sedantes e hipnóticos, y también por la toma de alcohol e inhalación de monóxido de carbono. ¿Cuál es el monóxido de carbono? ¿Qué características tiene? ¿Su forma molecular cuál es? ¿Cómo lo podemos detectar en los labios? ¿Qué color tienen los labios? Ahí nos pone un carro con mala combustión. ¿Sí? No se produce CO2. La hemoglobina, el grupo M, la proteína, pero el grupo M tiene 4 anillos pirrólicos y en el centro tiene un átomo de hierro que debe de estar en forma ferrosa con 2 cargas positivas y no férrea. Pues el oxígeno molecular tiene alta afinidad con ese ion ferroso y es el que capta el oxígeno, ayudado también por un aminoácido que es la histidina. Ay Dios, Dayami, mi libro El enfermo anémico, no me lo han entregado. Voy a hablar con Luis, porque hablo a la persona y no me contesta. Ay Dios. Ese ion ferroso capta el oxígeno, pero el dióxido de carbono
tiene una afinidad 50 veces más para el dióxido de carbono, CO2, o anhídrido carbónico. Pero el monóxido de carbono tiene más de 100 veces la afinidad. Y en una persona que murió por intoxicación de monóxido de carbono, la hemoglobina se llama methemoglobina, y los labios de ese difunto van a estar de color cereza, rojo cereza. Y no por carboxihemoglobina, no solamente los labios, la piel, los que se cuelgan, y se cuelgan mal. Tiempo. Porque si yo hago un nudo para colgarme, lo debo de hacer como en las películas de los vaqueros. Y ese nudo va a estar recto, circular, dan vueltas, no me ponen el aro. Y ese nudo recto, a vueltas y vueltas, me va a desnucar, me va a romper la apófisis odontoides del atlas, del axis. Y esa apófisis odontoides me va a perforar el bulbo. A ese nivel el bulbo y un poquito ahí, un poquito más arriba está el centro cardiorrespiratorio. Me va a parar el corazón y la respiración. Y no voy a sufrir mucho. En tanto, el que agarra un cinto o una cuerda y no sabe hacer ese nudo, y esto es medicina legal, se lo estoy diciendo porque esto es medicina legal. Y esto lo aprendí yo, no solamente estudiando bien, ¿verdad? Y llegué a trabajar en el hospital universitario en el departamento de caja de noche, y mi trabajo era que cualquier persona que llegara viva y muriera en el hospital universitario, se tenía que hacer la autopsia de ley. El que llegaba vivo y se moría, y el que se recogía en la calle se le hacía autopsia. Ahora ya no, la ley ya cambió. Y la gente se enojaba porque se les tenía que hacer una autopsia y no podía salir ningún fallecido de ahí si consideraban que se le hiciera autopsia en el departamento donde se murió. Y los familiares se enojaban, me zarandeaban. Y dije, este es trabajo mío, tengo que hablarle al médico legista en turno, que no está en el hospital, y a la gente del Ministerio Público, no está en el hospital. Ahora ya está en el hospital universitario, tiene un departamento. Pero antes no, en esos años no había, tenía uno que hacer ese trabajo. Y la gente, no había vigilantes, había porteros, pues nos zarandeaban. Me rompieron la camisa. Me dijeron, ¿cómo le vas a hacer autopsia a mi papá? Y maldiciones. Pero ese era mi trabajo, si no yo responsabilidad. Tenía que bajar al anfiteatro, recoger todo lo y hacer una nota para entregarlo. Si los de las cruces lo bolseaban o alguien lo bolseaban, ya no era problema mío. Pero todo de ahí para allá era el problema mío. Y bajaba una y otra vez en la madrugada a recoger todas las pertenencias. Y me aprendí a ver cadáveres antes de enterrarme. Entonces, un fallecido con monóxido de carbono tiene los labios de cereza. Y uno, lo otro que está cianótico, está como están las venas, azuladas. Y las arterias siempre estarán rojas, nos dan la rubincudez. Entonces, por eso es importante. Y lo que estoy diciendo se los pueden preguntar en medicina legal. Por eso las y los interrumpo. Sígale. Por eso ponen los la carros. ataxia postraumática. Mande. No, por eso ponen los carros, pues choque o que están descompuestos, sí. Yo les tocaba a los virus y a la puerta a los ambulantes. Porque gran parte no tienen chamba y se van a la ambulancia con clima o con calefacción. Decía, te vas a morir un día y la ambulancia está vieja. Puede entrar dióxido o monóxido de carbono y te vas a morir, güey, dormido. Es que no te duermas, deja una ventila, güey. Toda la gasolina y te digo, llévame a lado. Te la acabaste con el clima o la calefacción.
Yo no tengo calefacción y no, los últimos años no tuve clima en la Cruz Verde San Nicolás. Y con frío, o con 10 bajo cero. Y con guardas de 36 horas el fin de semana. Y tenía que ponerle tarpón a los zapatos porque el frío estaba terrible. Y ellos sí, bien calientitos o bien frescos. Un día te mueres. Sí se mueren los decía que bueno, que se quedan tomados. Y así se mueren. Así se mueren. Y lo van a ver en una autopsia y lo pueden decir. Fíjense en los labios. Teresa, dígale. la ataxia postraumática aparece de manera precoz cuando ocurre un traumatismo y esto forma parte del síndrome postconcusión que está asociado entonces también a vómitos y somnolencias. ¿Qué quiere decir concusión? Quiere decir contusión. Anótenlo, por favor. Concusión, no hay pérdida del tejido. Concusión, asócienlo con el golpe que le dan al boxeador y cae. Concusión es pérdida de la función inmediata. ¡Pum! Al suelo, el más fregón. El golpanazo que le dan a un boxeador no puede los 150 mililitros de líquidos cefalorraquídeos suspender todo ese trauma. Choca la superficie de la corteza. La meninge para abajo. Esa es una conmoción. Y una contusión, dice el diccionario. Hay pérdida de la continuidad. Sí, papá, ¿continuidad de qué, güey? Pues dímelo del tejido. Dime mejor, hay una heridita. Una contusión ya abrió piel, hueso, meninges. Esa es una contusión. Un martillazo, un hachazo. Esa es una contusión. ¿Sí? No se les olvide esto. Ya no tardan en ir al hospital. Y quiero que vayan lo mejor preparados, porque les van a picotear. Ándele. Ya vamos a acabar, tiene clase de repaso, ¿verdad? 4 minutos, sígale. En la ataxia por el efecto de masa a nivel encefálico, en el 60% de los tumores encefálicos en los niños están localizados en el tronco encefálico o en el cerebelo, y por esto ocurre. Los meduloblastomas. En las infecciones. Los meduloblastomas. Dígale. Ándele. En las infecciones del sistema nervioso central, estas pueden aparecer ataxia en meningitis y en meningoencefalitis, tanto por etiología vírica como bacteriana. Esta se acompaña de fiebre y afectación en el estado de la conciencia. En las encefalitis con implicación del tronco encefálico es como una alteración en los pares craneales. Sí, los pares craneales al octavo y la audición en el ángulo cerebelo-pontino. Ahí se comprimen. Cuando los pares craneales, por la presión, el motor ocular externo se hacen viscos hacia adentro. O si está más arriba, se hacen viscos hacia afuera, del lado afectado. ¿Verdad? Síganle. Dale la que sigue, Pablo. En los 3 tipos principales de ataxias, estas se clasifican bajo 3 rumbos amplios, que es la ataxia hereditaria, en el cual algún miembro de la familia se hereda genéticamente y los síntomas van a ir apareciendo de forma lenta durante años. Problemas en la ataxia degenerativos intracerebrosos. Díganme. En la ataxia cerebelosa de último inicio idiopático, en este tipo de ataxia el cerebelo es progresivamente dañado debido a causas inexplicadas que llevan a lo que sería la ataxia. Todavía no se sabe. Sí, tienen origen desconocido.
En la ataxia detectada, en estos los síntomas se van apareciendo rápidamente y este tipo de ataxia puede ocurrir debido al daño en el cerebro o debido a un recorrido a la otra enfermedad del cerebro que afecta los movimientos y la coordinación. En un hemisferio otro, cerebelos. Muy bien. Sí. Pues ordenaron muy bonito estos temas, ¿verdad? ¿Es todo? ¿O después continuamos? Son las 2:59. No, aún queda, pero podemos continuar la próxima clase Sí, porque aún falta. Hola, ¿cómo se llama usted, perdón? Evelyn. Ándele, Evelyn. No, pues dejamos la otra clase para que se conecten y les den el repaso de oftalmo. Ándeles. Que les vaya Sí, muy bien, doctor. que les vaya bien el examen y nos vemos a la próxima. Y ya empiecen a mandarle con la doctora Karina que les encargué que hicieran un resumen. Ayúdense ustedes mismas y cumplan con ese requisito para que haga constancia y tengan esos puntos que se deben de merecer. Están haciendo un esfuerzo enorme con tantas materias. Por eso las y los alcanzo a comprender. Ándeles, que les vaya bien. Nos vemos la próxima. Cuídense. Gracias, doctor. Cuídense. Hasta luego, doctor. Nos vemos. Cuídense. ¿Van a pasar lista? Ya, José, ya, mi hombre.